conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 4 de este curso que le hemos titulado Escatología. Hemos estado viendo bastante acerca del libro de Apocalipsis, amados hermanos, y hoy vamos a ver lo que son las ilustraciones bíblicas acerca del arrebatamiento, el tema que comenzamos en la lección número 3. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a hablar el día de hoy? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos pedir ahora, Señor, tu bendición sobre nosotros. Te pedimos, Señor, tu entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, comenzamos viendo en la lección número 3 acerca del arrebatamiento y cuándo es que ocurre este acontecimiento para la iglesia. Hoy vamos a ver lo que son ilustraciones bíblicas acerca de este evento que se aproxima. ¿Qué te parece entonces si comenzamos viendo ahí en lo que es la lección número 4, ilustraciones bíblicas acerca del arrebatamiento? Y te voy a dar varias, así que espero de que tengas ahí tus notas. Y vamos a hablar acerca de varias de estas ilustraciones, pero comencemos con esta. El arrebatamiento figurado en la historia de David y Absalón. Si miramos ahí en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 13, amado hermano, ahí está la rebelión de Absalón. Mira lo que dice, 2 de Samuel 15, 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. Entonces nos damos cuenta, amado hermano, que ahora en esta ilustración Absalón toma figura de lo que es la llegada del anticristo. Y David se va con su gente antes que llegue el anticristo. Ahora, démonos cuenta lo que ocurre en el capítulo 6 de Apocalipsis. En el capítulo 6 de Apocalipsis sale el anticristo. Es manifestado el anticristo. Pero la iglesia ya fue llevada desde el capítulo 4, ahí ilustrada en lo que era Juan el Amado, ¿te recuerdas? Pero ¿qué ocurrió en el capítulo 6? El capítulo 6, esto es muy importante que lo notemos, es la apertura de los sellos. Ahora, es importante esto porque algunas iglesias dicen de que ya estamos en los sellos y cuando entremos a ver los sellos nos vamos a dar cuenta que todavía no estamos en los sellos, porque la manifestación del anticristo es el inicio de los sellos, amados hermanos. Ahora regresamos aquí a esta historia y nos vamos a dar cuenta que David y Absalón aquí no cruzan mirada, no se encuentran en ningún momento. David simplemente se lleva a su gente antes de que llegue Absalón. Absalón figurando aquí al anticristo y David figurando a lo que es el Señor que se lleva a su gente antes.
Pero mira ahora, porque esta historia se pone interesante, nos van a mostrar a quiénes se llevó David y a quiénes dejó. Dice ahí en esta nota, David se lleva a su gente antes. Figura de Jesús que se lleva a sus escogidos. Y uno de los que se lleva David es a Itai. Se va con David en el versículo 21. Vayamos ahí, por favor, a lo que es 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 21. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Dice, y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Amado hermano, Itai es un extranjero que fue a visitar a David en el momento que Absalón, se oyen los rumores que Absalón viene en camino. ¿Y qué es lo que ocurre? David se lo lleva con él a Itai. ¿Y qué significa Itai? Porque aquí es donde se pone muy interesante. ¿Ya te diste cuenta lo que significa ese nombre? El más cercano al Señor. Eso es lo que significa. Lo puedes buscar en cualquier diccionario bíblico. Itai significa el más cercano al Señor. O sea, amado hermano, ahí nos están diciendo quiénes son los que se van. Pero algo interesante ocurre aquí. Este hombre es un extranjero. O sea, que representa a todos nosotros que no somos judíos, que somos extranjeros y que nos vamos a ir con el Señor porque fuimos comprados por el Señor. Pero también estos versículos nos dicen a los que David dejó atrás. Mira, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 16, 15-16, vayamos rápidamente ahí, se nos dice, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey, que dice, 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Esto indica, amados hermanos, que no se va a llevar a todos. Y las concubinas en la Biblia representan, amados hermanos, aquellas personas que no tienen compromiso con el rey. Conocían el rostro del rey, conocían la presencia del rey, pero no permanecían. Igualmente, la nota que te puse ahí es, Jesús tampoco se lleva a todos. Gente sin compromiso se va a quedar, amado hermano. Por eso nos dice aquel hermoso versículo, amados hermanos, ahí en lo que es Cantares capítulo 6, versículo 8. Mira lo que dice. 60 son las reinas. Estas, las reinas, tipifican a las que tienen compromiso con el rey. Y 80 las concubinas. Las concubinas tipifican a aquellas que visitan, pero no permanecen. Y las doncellas sin número son aquellas que visitan, pero no tienen relación con el rey. No las conocen. Pero mira, por favor, dice el versículo 9, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Entonces, Itai representa, amados hermanos, a todos aquellos que son cercanos del Señor, pero se quedan las concubinas, porque ellas representan a aquellos que visitan, pero no permanecen en la presencia de Dios, en la presencia del Rey. Miremos qué más nos muestra aquí esto. También, amado hermano, David deja a los sacerdotes, a 2 de ellos, Abiatar y Sadoc, también los deja. Abiatar, como tú recordarás, es del sacerdocio rechazado de Elí.
según Primera de Reyes 2.26. Vayamos ahí rápidamente. Primera de Reyes 2.26 dice: y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy. Se está hablando Salomón acá. Nos van a mostrar por qué Abiatar es del sacerdocio rechazado de Elí. Dice: por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido de todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces nos damos cuenta que ahora, amados hermanos, también se queda Abiatar y Sadoc. Ellos no se van con David. Esos son figura de los ministros que serían rechazados porque se involucraron con el pecado. Amén. Van a haber ministros también, amados hermanos, que se van a quedar porque se involucraron con el pecado. Y también tenemos estos otros grupos. Distintos grupos se van a quedar. O sea que son bien pocos los que se van, amados hermanos. Parte de su familia, que eso figura, amados hermanos, de los que se van, figura a los judíos que conocieron a Jesús como el Mesías, que reconocieron a Jesús como el Mesías. Los de Itai, ¿te recuerdas? Aquellos extranjeros que se han unido a ser escogidos del Señor. Pero aquí también, amados hermanos, se queda un personaje llamado Ahitofel. En el versículo 31, vayamos ahí a 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 31. ¿Lo tenemos? Dice así: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. O sea que este personaje se quedó con Absalón. Y mira, amado hermano, lo que significa Ahitofel. Su nombre significa hermano de insensatez. Pero curiosamente, la raíz de su nombre tiene que ver con sin sal o sin sazón. Son y representan a aquellos cristianos que dejaron de ser sal en este mundo. Amén. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Esto no lo estamos inventando. Esos son los significados de los nombres de estos personajes. Todos aquellos que dejaron de ser sal, que dejaron de ser un impacto a su alrededor, ellos también se quedan, amados hermanos. Y mira, por favor, hay uno más que se queda. Mefiboset. Mefiboset se queda, que tipifican a aquellos que ya no caminaron. Amén. Que conocieron el camino del Señor, pero se detuvieron, no quisieron caminar más. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 4, nos lo dice, miremoslo por favor, dice así. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. ¿Por qué le dieron todo a Siba? Porque Mefiboset se había quedado. Amén. No se fue con el rey, se quedó con Absalón. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esta es una de las figuras, amados hermanos, que tenemos ahí en la palabra del Señor. La figura de la llegada del anticristo. Nos damos cuenta quiénes se quedan con Absalón y quiénes se van con David. Ahora vayamos, amados hermanos, a la ilustración número 2. Ahí en Daniel capítulo 3, versículo 1, donde se nos dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. O sea, era muy grande, y su anchura de 6 codos.
la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, ¿no te parece esto muy similar a lo que menciona Apocalipsis capítulo 13, versículo 14? Mira lo que dice, amado hermano. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. O sea, amado hermano, aquí tenemos dos historias muy similares y podemos tomar algunas cosas de importancia acá. Mira el capítulo 3 de Daniel, versículo 5, dice que en el momento en que oigan, te lo voy a poner en grande, el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Esto también lo muestra, amados hermanos, el versículo 15 de Apocalipsis, ahí donde estábamos viendo. Vayamos al versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, las dos historias nos muestran lo mismo, amado hermano, pero aquí es donde se pone interesante, porque si te das cuenta, Daniel capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 13 son muy similares. Mira, por favor, en el capítulo 3, versículo 1 de Daniel, se construye una imagen. En ambos lugares se construye esta imagen. El capítulo 13, versículo 14 de Apocalipsis nos muestra lo mismo. En el capítulo 3, versículo 15 y el 13:15 de Apocalipsis se castiga al que no adore. Después, pueblos, naciones y lenguas en ambos lugares se tienen que postrar y adorar a la imagen. ¿Y sabes qué? En medio de todo ese caos está el pueblo de Israel en Daniel capítulo 3. Y aquí, amado hermano, Israel es figura de los creyentes en Dios que se quedarán a la tribulación. Sí, hay un grupo de gente que cree en Dios que se va a quedar a la tribulación. Pero en medio de este grupo, amado hermano, también está Sadrach, Mesach y Abednego. Figura de los creyentes fieles que no adorarán a la imagen. O sea que mucha gente adorará a la imagen, pero hay un grupito en medio de todos ellos que no lo van a hacer. Pero tú dirás, pastor, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el arrebatamiento? Bueno, si te das cuenta, mencionamos los personajes que van a estar involucrados en esa historia, que es muy similar a lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 13, la adoración a la imagen. Hay un fuego, un horno de fuego que se calienta 7 veces más de lo usual. Ahí tipifica, amados hermanos, 7 años de tribulación, pero también tipifica, amados hermanos, que es lo más que ha sido calentado, o sea, es la tribulación más grande de la historia. Eso es lo que tipifica ese horno de fuego. Pero ya te preguntaste entonces, ¿dónde está Daniel en la historia? Es que Daniel no aparece en la historia, porque el capítulo 2 de Daniel capítulo 2, nos vamos a dar cuenta, versículo 49, dice, 48, dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey
y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Y Daniel estaba en la corte del rey. Antes que vinieran la tribulación del horno de fuego que va a venir a toda la tierra, Daniel ya estaba en la corte del rey. ¿Te das cuenta de esto, amado hermano? La palabra de Dios es clara. Por eso te puse aquí. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está la iglesia en este acontecimiento de Apocalipsis capítulo 13? Bueno, en Daniel no aparece en la historia Daniel. Y tampoco la iglesia aparece en el capítulo 13. Yo te mencioné que se deja de mencionar la palabra iglesia desde el capítulo 4 en adelante y se menciona nuevamente hasta el último capítulo para darle una advertencia a la iglesia. Entonces aquí hay una figura hermosa, amado hermano, acerca de que la iglesia no va a pasar la tribulación. Amén. Vayamos a la ilustración número 3, por favor. Ahora tenemos ahí a lo que es el arrebatamiento de Elías. Ahí en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 1 dice: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Elías es figura de los que se van en el arrebatamiento. Amén. Eliseo es figura de los que se quedan. Ambos venían caminando juntos, pero a uno se llevaron y al otro lo dejaron. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que Elías tuvo que haber pasado por 4 etapas antes de ser arrebatado. La primera, amados hermanos, es la etapa de Kerit, que significa separación. Es aquel tipo de cristiano, amado hermano, que se supo separar para Dios, apartar para Dios. Aquel cristiano que dejó todas las cosas del mundo. Aquel cristiano, amado hermano, que se acercó tanto al Señor y se separó de las cosas que podían interrumpir su relación con Jesús. Ese es esta primera etapa, la etapa de Kerit. Pero también nos vamos a dar cuenta que después lo mandan a Sarepta. Y aquí en Sarepta significa refinamiento, donde limpian impurezas de los metales. Eso es lo que significa refinamiento. Igualmente nosotros, amados hermanos, tenemos que pasar por etapas de purificación, de refinamiento. Amén. Pero por último, Elías pasa por la etapa de Horeb. Se va al monte de Horeb. Horeb es también el monte Sinaí y es figura del creyente que habita y aprende a vivir en la presencia de Dios, donde hay comunicación, donde el Señor habla, donde el Señor da instrucción, donde el Señor aclara pensamientos, que eso es todo lo que le pasó a Elías ahí en Horeb. Ahora, vayamos a Malaquías capítulo 4. Te voy a mostrar dónde dice la Biblia que Horeb es el mismo monte Sinaí. Lo tenemos. Malaquías capítulo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Amén. Ok, entonces tenemos ahí Malaquías 4:4, tenemos Segunda de Crónicas también, capítulo 5, versículo 10, nos dice lo mismo. Dice: en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Horeb es el mismo monte que el monte Sinaí. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en
Horeb. Sabemos que Dios hizo pacto con ellos en el monte Sinaí, pero era también Horeb. Amén. Aquí Elías está en el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, donde la presencia de Dios estaba. Y amado hermano, nos damos cuenta que Elías tuvo que pasar estas tres etapas: separación, refinamiento y habitar en la presencia de Dios. Tuvo que pasar pruebas, por supuesto, pero en algún momento, amado hermano, él es arrebatado y Eliseo es dejado. Qué interesante, ¿verdad? Esa es otra de las ilustraciones que la Biblia nos da acerca del arrebatamiento, de la iglesia siendo llevada y un grupo de personas también siendo dejadas. Amén. Bueno, vayamos entonces ahora a la cuarta. Aquí tenemos a Esther, y ella también tuvo que pasar 4 etapas antes de ser escogida. Recordemos de que ella tuvo que pasar la etapa de huérfana, la etapa de adopción, la etapa de selección y la etapa de escogida. Amén. 4 etapas que Esther tuvo que pasar para ser escogida reina. Pero ya te dices cuenta de algo. Antes de la llegada de Amán, o sea, figura del anticristo, Esther ya está casada con el rey y viviendo en el palacio real. Y mira lo que significa Amán. Amán significa alborotador. Qué interesante. Antes de que llegara Amán y se le diera todo el puesto que se le dio como gobernante de todo, amado hermano, Esther ya está casada y está en el palacio real. Aquí hay otra hermosa figura, amado hermano, que nos muestra de que la iglesia está a salvo con el rey antes que venga todo el caos que va a venir a esta tierra. Mateo capítulo 25, versículo 13 nos dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado hermano, es de mucha importancia que nosotros, al meditar en estas ilustraciones, nos demos cuenta que Cristo ya está a las puertas y que tenemos que prepararnos. Hoy es importante que reavivemos en nosotros ese fuego de Dios. Porque, amado hermano, el Señor viene por una iglesia ferviente, una iglesia que lo ama, que ama su palabra y que ama su presencia. Hemos llegado al final, amado hermano, de esta lección número 4. Espero de que te haya sido de mucha bendición. Te espero para la lección número 5. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.